del anticristo. La palabra del Señor dice que un anticristo es todo aquello que se opone a Dios o aquellos que niegan a Dios. Juan comenzó a decir en su primera carta, capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, aleluya. Y según ustedes escucharon que el anticristo viene, dijo Juan, así ahora han surgido muchos anticristos en este tiempo. Por eso conocemos que es el último tiempo, dijo Juan. Ahora, ¿de dónde viene el anticristo? ¿Hacia dónde va este hombre? ¿Y cuál será su objetivo? Vamos a ir viéndolo por medio de la palabra. Cuando la iglesia sea levantada en el arrebatamiento, alguien entrará en escena en un escenario político, mundial y religioso. Un hombre muy esperado por los líderes de este mundo. Ustedes van a escuchar en todas las plataformas, sea de redes sociales, en todas las televisiones, en los diarios, en donde usted escucha información, los pueblos, las naciones, los gobernantes piden paz y seguridad. No dan abasto, no pueden concordar entre ellos, no se ponen de acuerdo. Hay naciones aquí en Latinoamérica, en otro lado, que han firmado tratados de paz, pero nunca han logrado el objetivo de la paz. Y eso es lo que quieren, paz mundial, y no pueden obtenerla. En estos tiempos, hermano, se está luchando por eso. Los líderes no pueden ponerse de acuerdo y ellos han dicho muchos en las reuniones de la ONU. Diferentes líderes han dicho, necesitamos a un solo hombre que traiga paz y que ordene el problema económico, político y religioso. Pablo nos muestra que vino un dictador mundial. En la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mira, hermano, hay apostasía desde más de 20 siglos atrás. Desde que Pablo escribió estas cartas a los tesalónicos, dice que hay apostasía, pero en este tiempo irá de aumento en aumento. Este es un versículo muy controversial para muchos que predican sobre la escatología y muchos dicen que este versículo habla de antes del arrebatamiento. Pero hay que entender el contexto de la palabra. Cuando dice que nadie se engañe porque no vendrá sin que venga la apostasía, hermano, apostasía hay desde hace muchos siglos, pero este es el tiempo donde aumentará y se manifieste el hombre de pecado. Cuando la iglesia sea arrebatada, la apostasía será mucho mayor que la que estamos viviendo ahora en los últimos tiempos. Y el anticristo tiene que levantarse cuando apenas suceda el arrebatamiento. Viene la apostasía y se manifestará este hombre de pecado, de perdición. Convertirá al mundo en un campo de concentración. Vienen días de tormenta para el mundo, el cual la Biblia lo llama la gran tribulación. Este hombre ya tiene que estar, ya tiene que haber nacido, porque ya estamos a punto de irnos con el Señor. Este hombre está esperando el momento justo para entrar en escena y poder manifestarse, mostrar su rostro. Hoy se está cumpliendo lo que Pablo dijo, habrá apostasía. La apostasía es que significa que muchos han conocido la verdad de Cristo, pero han abandonado la fe, han abandonado el compromiso con Dios, se han enfriado, han dejado de creer en el Señor. Y dice que creerán en la mentira, serán engañados por falsos profetas. Ese es el espíritu del anticristo que está hoy entrando para gobernar el mundo, todo lo que se opone a Dios. En segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice así, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él se refiere al que lo detiene, a su vez sea quitado de en medio. Ahora, este misterio estaba presente en los tiempos de Pablo, pero no era como se va a hacer desatado ahora. Ese será el poder que recibirá el anticristo. Hoy podemos ver obras malignas, ocultismo, persecuciones, pero están un poco restringidas. O sea, se le dio poder, esta iniquidad, esta está persiguiendo a la iglesia. Muchos cristianos están dando su vida, son mártires de Cristo. Pero este misterio sabe que son demonios, que muchos no creen en eso,
Habrá un movimiento tremendo del ocultismo, mucho más de lo que está sucediendo en estos tiempos, pero sucederá en la gran tribulación. Aleluya. Pero ahora, ¿por qué no puede aparecer el anticristo? Este hombre no puede aparecer porque Pablo dice que hay algo que lo detiene. Y ese algo que lo detiene es la iglesia de Cristo Jesús. Tú y yo, que somos los que oramos, que los que clamamos, los que creemos en el Señor, ayunamos, los que tenemos ese poder divino y sobrenatural que viene de Dios, eso es lo que está deteniendo. Cuando la iglesia, ese pueblo que está deteniendo que entre el anticristo, se manifestará. La iglesia sube, el anticristo aparece. La iglesia no puede convivir con el anticristo. Por eso el enemigo, Satanás, no es tonto para enviar a su hijo, el anticristo, para que nosotros lo echemos, lo agarroteemos con ayuno y oración. Aleluya, nosotros tenemos autoridad para quitarle el poder a este hombre, pero no podrá aparecer hasta que nosotros desaparezcamos de esta tierra. Dice que Pablo le llama al inicuo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, porque cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Viene con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. Su aparición será con obra de Satanás para engañar a los que se quedaron en el arrebatamiento. Este hombre o Satanás tendrá su trinidad. Será el dragón, que es el diablo o Satanás. Tendrá su hijo, que es el anticristo, y tendrá a su falso profeta que actúa como el Espíritu Santo. Aleluya, la tercera parte de la Trinidad. Dice la palabra de Dios que vendrán 2 jinetes en el Apocalipsis, lo nombra. El primero lo nombra en capítulo 6, versículo 2, que Juan dice que vio que se abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: ven y mira. Y miré, dice Juan, y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando hablamos capítulos anteriores de la coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores, también dijimos que a la vez en la tierra será coronado el anticristo, los demonios, los falsos profetas, la élite mundial, los líderes del mundo, le rendirán honor, le darán honra, lo van a coronar. Y aquí dice que se le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. El segundo jinete es el Señor, que es nombrado en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, y dice Juan que vio el cielo abierto y ahí bajaba un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y dice que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que solamente él lo podía conocer. Y estaba vestido de vestiduras blancas, pero estaba manchado con sangre, y tenía un nombre que decía el Verbo de Dios. Ahora, no pueden decir que es el mismo jinete el capítulo 6 y el capítulo 19. ¿Por qué? Porque el primero trae una corona y un arco, que muchos lo confunden con el Señor, pero para prestar atención a esto, tenemos que ver que el primero sale de los sellos, que son para juicios, y el segundo sale del cielo. El primero sale de la tierra, Apocalipsis 13:11, y dice que sale de las arenas del mar, que las arenas del mar representan a las naciones. Este salió venciendo para vencer. Dice que engañará a las naciones política y religiosamente, por eso viene vestido de blanco con paz falsa, y viene con una corona. Será coronado por Satanás, por los demonios, como dijimos recién, por los líderes de este mundo, y reinará a la tierra, se le dará poder por 7 años. El jinete obviamente es simbólico. Solo se verá un hombre aparecer en la tierra, pero no tiene identificación. No sabemos quién es con nombre y apellido. Trae un arco sin flecha porque viene con paz falsa. Y él se manifestará en la tierra cuando se vaya a la iglesia como un hombre político que traerá paz, y a la mitad de la gran tribulación se presentará como esta bestia que perseguirá a los cristianos que se quedaron y a los santos, que se refiere a los judíos. Los vencerá ahí
con fuerza militar, se meterá en el templo con fuerza militar. El segundo jinete lleva el nombre fiel y verdadero y juzga y pelea con justicia. Su corona es con diadema y tiene un reino que es eterno y su nombre es un verbo de Dios. Ahora, cuando dice que viene con su ropa teñida con sangre, representa las batallas que nuestro Señor ganó en el pueblo de Israel. Cuando usted ve la historia del salmista David, siempre él dándole gloria al Señor, a Jehová de los ejércitos, porque siempre lo defendió en batalla. Y también cuando habla de las salpicaduras de sangre teñido de rojo, significa cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento sacrificaba a los animales, hacían holocausto, cuando pedían el perdón de los pecados del pueblo al Señor. Ahí dice que se manchaba con la sangre del holocausto del animal. Aleluya. Cuando el Señor venga, que viene en el Apocalipsis 19, dice la Escritura en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. Eso será al final de la gran tribulación. Y Él viene con los santos, viene en caballos blancos y viene con los ángeles. Usted puede corroborar en Zacarías 14, versículo 5, que viene con los santos. Aleluya. Entonces el primero no puede ser Jesucristo, porque luego del arrebatamiento el Señor estará con los santos, con la iglesia, con la novia, pasará por el tribunal de Cristo para recompensar a la novia, luego será coronado y será en la boda de Cordero de Gloria, donde se estará casando con la novia. Aleluya. Hemos visto en capítulos anteriores. El primer jinete entrará en escena cuando comience la tribulación y el segundo viene al final de la tribulación. Ahora, ¿por qué viene de blanco el jinete del capítulo 6 de Apocalipsis? Ese que representa al anticristo. Viene de blanco, que significa paz. Será una paz falsa y mundial. Significa religión, significa unidad. Y para ganarse la aceptación y la adoración mundial, engañará a las naciones y unirá a las religiones. Eso se llama ecumenismo, que traerá paz mundial y unirá a las religiones. Hará una sola religión mundial. Ese es el plan del nuevo orden mundial que hablaremos más adelante en los próximos videos. Será patrocinado por la ONU y será representado también por el Papa, que es la figura máxima del ecumenismo que se está preparando. Y ya hay algunos pastores, hermanos, que miren, da temor decir esto, da dolor decir esto. Hay muchos pastores que han ido a orar por el Papa y con el Papa y apoyan esta agenda mundial. Hay muchos que están apoyando, hay cantantes cristianos, hay predicadores cristianos, hay muchos creyentes que están apoyando esta agenda del nuevo orden mundial. Ahora el ecumenismo quitará las barreras doctrinales y perderán la fe en Dios. Esto está sucediendo ahora. Este hombre hará un engaño político. Cuando se manifieste su triunfo será sin armas, será con gran paz, será un hombre pacifista, arreglará todos los problemas que hay en el mundo político y económico, trabajará unido al Vaticano. Ahí será donde desatará esta paz que es falsa y engañará a las naciones. Y dice que logrará lo que nadie ha logrado hasta ahora, la unificación. Satanás ha querido conquistar al mundo y ustedes ven que lo han hecho por medio de Nimrod, del faraón, de Alejandro Magno, por Antíoco Epífanes, por Napoleón, por Hitler. Este será el resurgimiento del Imperio Romano, el nuevo orden mundial, donde la historia gobernaron los Césares, Pilato, Herodes, donde los creyentes fueron perseguidos y asesinados bajo Nerón y Domiciano, y luego cuando se levanta Constantino, y cuantos otros más que han perseguido a los primeros cristianos de la era cristiana. Este imperio, el Imperio Romano, parecía que había desaparecido por la crisis política y por luchas internas, pero solo quedó dormido, nunca desapareció. Ahora está resurgiendo cuando se formó la ONU, comenzaron con el Tratado de Roma y luego siguió con las Naciones Unidas hasta el día de hoy, y en la gran tribulación será potencia mundial. El jinete falso trae una corona que representa esos 7 años de reinado. El color blanco, como dijimos, representa un aparente pacifista político y religioso. Trae un arco sin flecha que impondrá un gobierno mediante diplomacia y sin violencia hasta la mitad de la tribulación. Viene venciendo para vencer, y ahí surgirá
en la mitad de la tribulación con victoria por su reinado de poder y con fuerza militar. La bestia tendrá poderes sobrenaturales dados por Satanás, Apocalipsis 13:2, y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 dice que este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, viene con gran poder y con señales y prodigios mentirosos, que engañará a las naciones. En Apocalipsis 13:7 dice que se le dio poder y autoridad para vencer a los santos, es decir, a los judíos, y los que se quedaron en el arrebatamiento. Eso le llama santo la palabra. Se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero al decir santo, hermano, no está hablando de la iglesia de hoy, porque la iglesia no estará, sino a los que se quedaron en el arrebatamiento y pasaron a la tribulación y gran tribulación. Aleluya. Muchos se agarran de estos versículos para decir que la iglesia será perseguida en la tribulación. Aleluya. Estos santos se salvarán por medio de la predicación de los 144.000 judíos que apenas se levante la iglesia en el arrebatamiento. Estos 144.000 judíos que predicarán el evangelio comenzarán desde Jerusalén y de ahí a las naciones. Predicarán por los 3 primeros años y medio de la tribulación luego del arrebatamiento, pero hoy estamos viendo, si usted puede entrar en internet, hay páginas oficiales que ya se están preparando, judíos, jóvenes, en cientos de idiomas para prepararse para ir a las naciones a preparar el evangelio, propagar el evangelio de salvación en diferentes idiomas. El diablo entonces le dará poder y decapitará a los cristianos que se quedaron en el arrebatamiento, que reciban el mensaje de los 144.000. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo sabemos que estos 144.000 judíos y los cristianos que se quedaron serán decapitados? Usted acompáñeme a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y Juan dice que estaba en una visión en la isla de Pasmo, y dice que se abrieron los cielos y él vio tronos, y se sentaron sobre ellos los que tuvieron la facultad de juzgar, y vio a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, se refiere al anticristo, y no recibieron la marca en sus frentes. O sea, aguantaron, no adoraron al anticristo y su imagen por causa del evangelio, y no recibieron la marca en su frente y en su mano derecha. Y dice que ellos fueron decapitados cuando comienza la persecución en la segunda mitad de la tribulación, y dice que ellos al morir sus almas fueron a la presencia del Señor, y eso es lo que vio Juan en la visión. Y dice que después, cuando viene el Señor en la segunda venida, estos 144.000 y los cristianos que se quedaron y fueron decapitados resucitan cuando el Señor viene en su segunda venida, y dice que reinaron con Cristo todo el milenio. Aleluya. Estos que se quedaron vivieron la persecución. Ellos acarrearán persecución. Ellos terminarán de tener libertad. No podrán tener libertad porque serán perdidos, serán ejecutados. El enemigo entonces no podrá causarle daño espiritual, el daño de su alma. Sí le causará daño físico. Serán decapitados. Aleluya. Perderán la vida. Por eso hoy nosotros tenemos que estar preparados de hoy irnos con el Señor y no quedarnos. Si ahora a los cristianos les es difícil seguir al Señor, imagínense cuando el Señor venga a buscar esa iglesia y se queden. Esos cristianos que serán perseguidos entrarán a la presencia del Señor, serán perfeccionados y purificados por la sangre del Cordero. Serán perseguidos y perfeccionados aún en medio de la persecución. Ellos serán los mártires de la gran tribulación. Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante, hay un tema muy controversial. Este versículo muchas veces es predicado por muchos escatólogos, maestros o predicadores o pastores o evangelistas o lo que fuere, y dice así: que Juan vio creyentes que se quedaron en el arrebatamiento y fueron perseguidos, y dice que él ve las almas de esos perseguidos, están vestidos de ropas blancas con palmas, con palmera, hoja de palmera en sus manos, y los ve debajo del altar del Señor gozándose. Muchos predican que esta es la iglesia que pasará por la gran tribulación, pero no tienen en cuenta algo. Lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Dice que Juan vio alrededor
del trono que había 24 tronos, y vio sentado en los 24 tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Tome en cuenta este detalle, coronas en sus cabezas. Entonces dice, en el Apocalipsis 4, versículo 4 en adelante, pero había gente con coronas en sus cabezas. Esos son los ancianos que representan a la iglesia, que luego dicen en Apocalipsis 7, 9 en adelante, ellos tienen hojas de palmeras. Pero esta multitud no tenía coronas de oro, solamente tenían palmeras. Los 24 ancianos tenían corona, la iglesia tenía corona y los perseguidos tenían palmeras. Ahora vamos a ver por qué. Los ancianos del capítulo 5, versículo 10 dicen, versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinamos sobre la tierra. Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y nos ha redimido por su sangre. ¿Qué significa esto? Los únicos redimidos por la sangre del Cordero somos nosotros, la iglesia. Los 24 ancianos que representan a la iglesia son levantados juntamente con la iglesia en el arrebatamiento y se les da corona. A ti y a mí nos darán corona de acuerdo a tus obras en la tierra. Como dijimos en el tribunal de Cristo, habrá 5 características o 5 niveles o 5 jerarquías de coronas. Y los 24 ancianos tienen coronas de oro. En cambio, la multitud que habla capítulo 7 del 9 en adelante de Apocalipsis no tienen corona de oro, solamente tienen palmas en sus manos y están debajo del altar. Usted se preguntará, ¿por qué? Porque cuando nosotros subamos en el arrebatamiento, subimos y nos dan corona, pasarán 3 años y medio donde ellos serán perseguidos, donde los que se quedaron serán perseguidos, los 144.000, y los judíos que se queden serán perseguidos y en la mitad serán decapitados. Entonces en el cielo los 3 primeros años habrá entrega de coronas en el tribunal de Cristo para la iglesia, y estos serán perseguidos y serán matados desde la mitad de la gran tribulación en adelante. Entonces sus almas suben, pero van a subir de la mitad en adelante. O sea que el tribunal de Cristo tuvo lugar en la primera etapa de los 3 años que pasan en la tierra. Tienen en los 3 primeros años entregas de corona, y en la segunda es el casamiento, las bodas del Cordero. Entonces ellos suben cuando son perseguidos, pero cuando suben entran directamente a las bodas del Cordero. O sea que ellos no pudieron pasar por la coronación en el tribunal de Cristo, y por eso tienen en sus manos palmeras, y no se les dio corona en el tribunal de Cristo, ahora se le da palmas. Aleluya, es tremenda la palabra. Entonces los 144.000 predicarán en la primera etapa 3 años y medio, ganarán almas para el Señor, le predicarán a los que se quedaron, y ellos que son perseguidos serán vestidos de vestidura blanca con palmas en las manos. ¿Cómo sabemos que ellos suben después de la mitad de la gran tribulación? En Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 15 dice que él vio a un anciano que hablaba diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde salieron? Se refiere a esta multitud que Juan vio en el capítulo 7, versículo 9 en adelante. ¿De dónde han venido?, dijo este anciano. ¿Quiénes son si yo subí en el arrebatamiento y yo no los vi? Y yo tengo corona, la iglesia tiene corona, la novia tiene corona, los 24 ancianos tenemos corona, pero ¿estos quiénes son? Entonces, Juan dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que habían salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero, los perseguidos. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces vemos cómo esta multitud que salió de la gran tribulación entraron, o sea, esta multitud se quedó en el arrebatamiento. Entraron en la tribulación, recibieron el mensaje, fueron perseguidos en la gran tribulación y subieron. ¿Por qué se quedaron? Porque dice la Escritura que se quedaron porque retrocedieron, porque apostataron de la fe
y dice que se quedaron tibios o fríos, y la palabra del Señor dice que el Señor los vomitará de su boca. Ahora en la gran tribulación son perseguidos, y dice Juan que ellos guardaron el testimonio de Cristo y por eso fueron decapitados y ahora se encuentran en el cielo. Ahora, ¿qué sucederá con los 144.000 judíos? Estos son también perseguidos junto con la iglesia que recibió el mensaje. No serán librados, ni aun los dos testigos que habla el Apocalipsis 11:7. Los dos testigos predicarán solamente en Jerusalén, darán testimonio ahí. Los 144.000 predicarán en Jerusalén y saldrán a las naciones, a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Aleluya. Entonces, los únicos que resucitan en medio de la gran tribulación son los dos testigos. Y los otros serán decapitados, pero resucitan en la segunda venida del Señor. Ahora, los 144.000 judíos, dice Apocalipsis 14, del 1 al 5, dice que se encuentran en el cielo, en el monte del Señor, en el monte de Sión, cantando cánticos al Señor. Las almas, ellos fueron perseguidos también. Aleluya, dice que sus voces suenan como mucha agua y como un trueno. Miren la multitud, los 144.000 junto a la iglesia y a los perseguidos están adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Apocalipsis 7:3 dice que el Señor le pondrá un sello en su frente como garantía, como protección no física, sino de su alma. Como dijimos, los 144.000 judíos y los que reciban el mensaje de salvación, los que se quedaron en el arrebatamiento, recibirán el sello de Dios para que ellos no puedan ser su alma perdida. Su alma serán salvas. Solamente será dañado su cuerpo, serán los mártires de la gran tribulación. La bestia, este hombre será el último dictador mundial. Dice que será judío. El libro de Daniel capítulo 11 versículo 37 dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará, no va a respetar a ningún Dios creado, porque sobre todo ellos se va a engrandecer. Entonces, la palabra del Señor dice que sale de la tribu de Dan. Esta es la única tribu que no aparece en la lista de las tribus de Israel. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 4 al 8, nombra a los 144.000 de dónde salen. Son 144.000 judíos que predicarán y serán exclusivamente de Israel, de la nación de Israel. Y dice Juan en Apocalipsis 7:4, oí el número de los sellados, de los 144.000 judíos sellados. Y ahí comienza a nombrar de dónde salen, pero no aparece la tribu de Dan. Aleluya, serán de Israel. Entonces el anticristo judío vendrá y va a usurpar en el templo el lugar del Señor. Se hará pasar por Dios y los judíos creerán que este anticristo es el Mesías. Estos serán engañados porque no creyeron en el Señor. Entonces, este varón no hará caso de los padres, del Dios de sus padres. ¿A qué se refiere? Al Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob, a Jehová de los ejércitos, a Yahweh Elohim, el Shaddai. No hará caso del Dios de Abraham, el Dios tuyo, el Dios mío, aleluya. Tampoco hará caso de las mujeres. Se cree, y más seguramente, que será homosexual. Muchos creen que dice que será un hombre que estará muy ocupado gobernando el mundo, que no tendrá tiempo para estar con mujer. Pero la palabra es más certera, que será homosexual. Por eso se está levantando un movimiento homosexual en todo el mundo, aleluya. No hará caso de las mujeres, no hará caso de la ley, del judaísmo, de la Torá en ese tiempo, aleluya. Se sentará en el trono, en el asiento, en el tercer templo del Señor en Jerusalén. Cuando se levante el templo, los judíos lo van a consagrar de buena manera, lo van a consagrar a Dios, pero el anticristo lo va a usurpar, aleluya, lo va a profanar. Pactará con Israel por 7 años, aleluya, pero para eso el que pacte con Israel o el que se meta en ese templo no puede ser gentil, tiene que ser judío. Para aquellos que predican que el anticristo es americano, que sale de otras naciones, no, el anticristo tiene que ser judío. Un gentil jamás podría entrar en el templo, jamás podría hacer un pacto con Israel, en nombre de Israel.
Su aparición será luego del rapto, como dijimos, cuando la iglesia sea levantada, comenzará la última semana, la semana 70 de Daniel, o llamada la semana septuagésima. Entonces, cuando Dios ponga su mano nuevamente para tratar con Israel en esos 7 años, este anticristo restaurará el sacrificio diario que hacen los judíos como rituales. En el libro de Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27, dice que en la mitad de la tribulación hará pretensión y tolerancia de los rituales de la religión del judaísmo. Luego de la mitad romperá el pacto con los judíos. En otro tema hablaremos cómo lo romperá y por qué. Hará que cese el sacrificio diario. Entonces comenzará la persecución a Israel. Si usted ve Apocalipsis capítulo 12 y el 13 versículo 7, habla de una mujer que será llevada al desierto. Esa mujer representa a Israel, no es ni la Virgen María ni la iglesia cristiana, es puramente y exclusivamente Israel. Aleluya. Cuando se levante y se meta en el templo, ahí viene la llamada abominación desoladora, que habla Daniel 9:27. Se refiere a la usurpación y profanación del altar en el templo judío. Ustedes han visto, antes de Cristo, en el año 168, se cumplió la primera profanación del templo, la primera abominación desoladora con Antíoco Epifani, que era un helenista sirio, helenista porque él adoptó para sí todas las costumbres de los griegos y la empezó a usar, y en el templo fueron despojados los tesoros, convirtió el santuario del Señor en un santuario para el dios Zeus olímpico, colocó en el altar un templo, una imagen al dios Zeus, y 10 días después comenzó a hacer sacrificios con cerdo. Comenzaron a hacer altares en todo el país, altares paganos. Los judíos fueron prescriptos totalmente. La pena de muerte fue para el que aplicaba la ley de la Torá. Se prohibieron guardar los sábados, prohibieron bajo la pena la circuncisión, tantas cosas. La segunda fue en 70 años después, con Tito, cuando trajo la destrucción del templo, donde los romanos incendiaron el templo, la ciudad, derritieron los oros para robarse los oros de las piedras, derribaron ese templo que el Señor lo había profetizado en Mateo 24:2, cuando le dijo a los judíos, a los discípulos: ven ese templo, les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aleluya, fue cosa tremenda. Jesús le había advertido a los levitas, a los sacerdotes, a los fariseos. Por ejemplo, Anás, el sumo sacerdote del Sanedrín, a Caifás, que era sumo sacerdote de los judíos, de la secta de los saduceos, y les dijo en Juan capítulo 2, versículo 19 al 22, destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Escuche de nuevo. Y ellos dijeron, los judíos: si en 46 años edificamos este templo, ¿cómo tú en 3 días lo vas a volver a edificar? Mas el Señor, dice la palabra, hablaba del templo que era su cuerpo. Por lo tanto, dice que cuando resucitó el Señor de entre los muertos, sus discípulos se habían acordado que Él había dicho esto. Creyeron la Escritura y en las palabras que el Señor había dicho. Entonces les dijo: derriben este templo. Yo en 3 días levanto un templo nuevo, un templo espiritual, que es la iglesia de Cristo Jesús. Entonces Jesús muere, resucita, y en Pentecostés levanta la iglesia de Cristo Jesús. Nació en Jerusalén. En el Hechos capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, vemos que nace en Jerusalén. No surge la iglesia en Roma, no es la iglesia católica. No es levantada tampoco en Alemania en el año 1521 con Martín Lutero. Eso no es así. Nace en Jerusalén, en el Pentecostés. El Señor no hablaba de un templo físico, no hablaba de un templo geográfico, sino de un templo andante, un templo espiritual donde se alaba a Dios en todos los idiomas del mundo, donde el cielo baja a la tierra, donde se reconoce al Señor como Rey de Reyes, Señor de Señores y el único Salvador de nuestras almas. Aleluya. Y la tercera abominación desoladora es el anticristo, que aparecerá en escena y va a imponer la paz falsa 3 años y medio, se meterá en el templo, no tolerará más la religión de los judíos, romperá el pacto y se meterá. Ahí comienza la gran tribulación.
3 años y medio de paz con tribulación, y rompe el pacto, 3 años y medio de gran tribulación y persecución para Israel. Este varón se engrandecerá sobre todo Dios, cualquier Dios creado por el hombre, de todo tipo de mitología, él se va a levantar. En Daniel 11:36 lo declara. Este anticristo será matado, será perseguido con los que haga el pacto, que luego lo vamos a estar desarrollando más profundamente. Lo van a matar y resucitará, y todo, dice Apocalipsis 13:3, que se van a maravillar de él. Blasfemará a Dios y tendrá poder para actuar 3 años y medio, dice Apocalipsis 13:5. Lo van a adorar. Dice que se hará pasar por Dios, dirá que hay que adorarlo solamente a él, en Apocalipsis 13:8 lo dice. Y dice Apocalipsis 13:4 que hará milagros y engañará a la gente. Será tremendo. Dice que hará una imagen. El anticristo será ayudado por un falso profeta, la segunda bestia, y dice que esta imagen hará matar a todos aquellos que no adoren a la imagen y al anticristo. Hermano, lo que se viene es fuerte. La gente tendrá que ponerse la marca de la bestia, 666, los niños, los grandes, los ricos, los pobres, y dice que también los libres y los esclavos. Nadie podrá comprar, nadie vender. En los próximos temas vamos a profundizar cuando hablemos del nuevo orden mundial, cómo será el sistema de la marca. Hermano, ese tema es poderosísimo, es muy, muy importante que lo escuche. Lo que está sucediendo ahora, lo del chip, lo que está pasando con las plagas, lo que se viene en las vacunas y tantas otras cosas, no tiene nada que ver con la marca de la bestia. La marca de la bestia será 3 años y medio después que la iglesia sea arrebatada. Este es apenas un comienzo de lo que viene. Es un ensayo, es una sombra de lo que viene para los que se queden en el arrebatamiento. Lo que vimos ahora, esta plaga, este virus, lo que se está viviendo, ha sido promovido por los líderes del mundo, los poderosos de este mundo, la élite mundial. Y aún los países comunistas, el comunismo, los líderes del mundo, tienen temor a la iglesia por el poder. Pablo dijo que predicamos un poderoso evangelio. Hermano, por eso quieren callarnos, por eso persiguen a la iglesia desde años atrás. Fueron perseguidos los profetas. Aleluya. Hay muchos mártires que en los medios no los vemos porque ellos manejan los medios, las noticias. Cada día mueren gente por causa del evangelio. Todos ellos saben lo que viene para el mundo. ¿Por qué? Porque ellos están preparando la plataforma al anticristo. Por eso el plan satánico tiene como excusa reducir la población. Están hablando de cambios climáticos y tantas cosas. Quieren cerrar a la iglesia, y por medio de la pandemia, para no decir realmente lo que es, por medio de todo esto que está sucediendo, quisieron callar la boca de los cristianos que hablan del evangelio, y no pudieron, porque por medio de estos medios seguimos predicando la palabra, pero la iglesia sigue avanzando. Por medio de su palabra, la iglesia sigue avanzando. La palabra no está en cuarentena, la palabra no está presa, la palabra no está encerrada en tu casa, la palabra sigue fluyendo. Aleluya. La iglesia seguirá predicando hasta el final, hasta que Cristo venga. Hermanos, ya estamos en la recta final, ya pronto nos vamos. En breve la iglesia se va. Esto es lo que está sucediendo con la pandemia. Es un ensayo que está preparándose para la plataforma del anticristo. El anticristo ya viene también. Primero viene Cristo, primero el anticristo. Los dos están preparados para entrar en acción en este mundo. El nuevo orden mundial está en marcha. A partir de este año, hasta el año 2030 se tiene que cumplir una agenda mundial, que la vamos a estar hablando. Voy a estar hablando los principios de esa agenda mundial. Será cosa terrible lo que sucederá cuando la iglesia se vaya, hermano. Es un tema impresionante. La economía mundial ya está colapsando. Muchas empresas se están cerrando, los países se están endeudando, los gobiernos se están endeudando. Este es el comienzo para implementar la marca. Aleluya, en un futuro muy, muy cercano. Pero la iglesia se tiene que ir antes de esa marca, hermanos. No crean los que están predicando que estamos ya en el 5º, 6º sello. Primero sube la iglesia, luego comienzan a abrirse los sellos. Aleluya.
Cuando usted ve en Apocalipsis capítulo 4 que Juan ve el cielo abierto y el Señor le dice ven y sube, esa es la representación del arrebatamiento de la iglesia. Luego viene el sello, cuando hablan del capítulo 6 y 2, el primer jinete. Ahí entra el anticristo, la iglesia ya está arriba, gozándose en la boda del Cordero. Aleluya. Entonces lo que estamos viviendo es la plataforma de la globalización que el enemigo va a usar para entrar al anticristo a esta tierra. Va a ser una sola religión mundial y un nuevo orden mundial basado con principios en el ecumenismo religioso. Esta agenda mundial se está llevando a cabo ¿por medio de qué? Por medio del temor. Está manipulando al mundo, está violando los derechos humanos. Esta agenda es patrocinada por la ONU, como dijimos, y apoyada por el Papa para tener mayor credibilidad. ¿Por qué? Porque el mundo le cree al Papa. Cuando hablemos del papado, usted va a entender muchas cosas. Cuando hablemos del falso profeta, cuando hablemos ahora en estos días sobre la gran Babilonia, la gran ramera, el sistema religioso, hermanos, cosas tremendas, cosas que no se predican, voy a estar hablando, hermanos. Será terrible lo que hará este sistema religioso. Hoy vemos que se está preparando también el camino a la nueva educación sexual, nuevas leyes, ideologías de género, la libertad a los niños menores de edad de cambiar de sexo. Los padres no tendrán poder ni autoridad sobre sus hijos. La familia va a pertenecer al Estado. ¡Wow! Es terrible. El mundo ya está siendo controlado, pero aún el Señor sigue teniendo el control de la iglesia. Por eso permite que el Evangelio siga siendo propagado hasta el final, aunque nos persigan, aunque haya mártires, así como pasó en la era cristiana, que los decapitaban, que los lanzaban a los circos romanos, a las hogueras, le lanzaban los leones ahí en las gradas. Los que escuchaban el Evangelio sentían la presencia del Señor y ellos mismos bajaban de las gradas y se hacían devorar por los leones por causa del amor, por causa de la presencia del Señor. Nosotros seguiremos predicando el Evangelio. Aleluya. La gente se va a sumar. Viene una cosecha terrible, hermosa cosecha grande, la más grande de la historia por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos en la recta final. Viene un avivamiento mundial. Aleluya. Como se desató en el Pentecostés y se propagó en medio de las naciones. Tú y yo seremos parte de ese gran avivamiento. Nosotros debemos estar preparados para irnos con el Señor, para arrebatarle las almas al diablo y vamos a ir a gozarnos en la boda del Cordero. Aleluya. Esto es poderoso, esto es maravilloso. Mientras más persecución a la iglesia, más se propaga el Evangelio. Más persecución, más unción, aleluya. Más persecución, más poder de Dios, más ganamos alma, aleluya. La iglesia no se detiene. Miles van a venir, ya están viniendo a los pies de Cristo, aleluya. Esto es maravilloso, poderoso es el nombre del Señor. Yo puedo sentir la presencia del Rey, aleluya. Gózate, ponte a cuenta con el Señor si te apartaste de su presencia. No importa si viste cosas feas en la iglesia, no importa si dijeron cosas de ti, si te criticaron, si te pararon, si te echaron, no importa lo que ha sucedido, no importa si te apuntan con el dedo. Dice que seremos llevados como ovejas al matadero. Síguele creyendo al Señor, sigue orando, sigue clamando, sigue anunciando el Evangelio a toda criatura, hermano, aleluya, porque Cristo viene y viene otra vez, viene pronto, aleluya. Esto es poderoso. Al final de los 7 años, al final de la gran tribulación, Israel entrará en una batalla, la batalla del Armagedón, donde todas las naciones se levantarán y se meterán en un lugar llamado Megiddo, Armagedón. Ahí se desatará la tercera guerra mundial, la guerra más grande de la historia. Aleluya, ahí terminará la prueba para Israel. Jesús vendrá y dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 que el Señor vendrá y matará al anticristo con el espíritu de su boca. Lo matará y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Juan lo describe en capítulo 1. Dice que Él viene y dice que sus ojos son como llamas de fuego. Aleluya. Su cabello blanco como blanca lana. Su vestido dice que son refulgentes, blancos
blanco con resplandor, aleluya. Su sandalia dice que es como el bronce refulgente cuando lo meten en el horno, aleluya. Viene a defender a Israel y dice que todo ojo le verá, en Apocalipsis 1:7 en adelante. Aleluya, yo no me imagino lo que será verlo. Hermano, nosotros vendremos con Él, bajaremos en su segunda venida con los ángeles, con caballos, vendremos escoltados por ángeles, vendremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con corona, aleluya. Bendito sea el Señor. Y la Escritura dice que lanzará al anticristo y al falso profeta al lago de fuego eterno. La segunda muerte, la primera es el infierno, que se abrirá las puertas del infierno al final del milenio para que las almas que están ahí vayan a ser juzgadas al juicio final y de ahí serán lanzadas al lago de fuego eterno, segunda muerte, aleluya. Y ellos son los que van a inaugurar, estos dos serán los dos primeros que van a inaugurar el lago de fuego en la segunda venida del Señor, aleluya. El reino del anticristo caerá en la segunda venida del Señor. Será golpeado por la piedra que viene descendiendo del cielo, que es Cristo Jesús, que viene a reinar en un reino inconmovible, un reino que es para siempre, donde tú y yo vamos a gobernar junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se sentará en el trono ahí en la ciudad de Jerusalén, en el pueblo de Dios. De ahí juzgará a las naciones, aleluya, y nosotros gobernaremos junto a Él por 1000 años. Aleluya. Pero mientras tanto que estamos en la tierra, nadie puede etiquetar a cualquier persona como el anticristo. Aleluya. Nadie puede predecir quién será el anticristo y cuándo va a entrar. Nadie puede decir cuándo viene el Señor también, porque serán un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dijo Pablo, vendrá. Nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre, ni los ángeles saben. El Padre le dirá, amado, ve y busca a tu novia. Aleluya, esto es poderoso. No podemos dar nombres. Si alguno da nombres, hermano, eso se declara falso profeta. Si alguno da fecha, es falso profeta, es un hereje, porque la Biblia es clara. Aleluya. Aunque haya gente que tiene características de ser un anticristo, no podemos dar nombre. Lo único que sabemos por medio de la palabra del Señor es que el anticristo saldrá de la tribu de Dan. Aleluya, será judío y él se levantará en todo lo que sea llamado Dios. Él se levantará, se hará creer Dios. Aleluya, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, varón, mujer. La trompeta sonará. La trompeta está a punto de sonar, ese shofar, ese cuerno sonará. Aleluya, estamos en tiempos para ponernos a cuenta con Dios. Estamos en el tiempo justo. Hermano, no dejes para mañana lo que tienes que hacer ahora, en este mismo instante. Será terrible pasar la tribulación y la gran tribulación. Será muy, muy difícil ser salvo en ese tiempo. Muy pocos se hallarán delante de la presencia del Señor. Hermanos, será muy fuerte. Este es el tiempo justo que el Señor te ha dado. He aquí el día de salvación. Aleluya. Este es el tiempo justo, está diciendo Pablo. En el nombre de Jesús, tú que estás ahí, escucha el clamor, aleluya. El Espíritu y la esposa dicen, ven Jesús, ven Jesús, aleluya. Juan dijo, yo estoy diciendo ahora antes de cerrar este libro, ven Jesús. La amada dice, ven Jesús, aleluya. Repite esta oración conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias en esta hora por el privilegio de poder oír tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, mira mi corazón. Señor, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Padre Santo, lávame en tu sangre, límpiame, purifícame, santifica, borra mis rebeliones, mis pecados, Padre. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Yo reconozco que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario y que la muerte, el infierno,
Señor, la tumba no tuvieron poder sobre ti, resucitaste el tercer día y hoy estás a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús, yo te alabo, yo te bendigo, Señor. En el nombre de Jesús, haz un milagro en mí. Sana mi corazón, sana mis heridas, sana mi familia, sana mi ministerio, sana mi matrimonio. En el nombre de Jesús, hazme libre de toda atadura, rompe toda maldición, rompe toda ligadura, toda iniquidad. Señor, tú dices que cuando venimos a ti, tú nos transformas, nos haces una nueva criatura. Aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya.